Bueno, bienvenidos a este nuevo diplomado de inmunohematología aplicada con este grupo de docentes que va a estar en este caso encaminado por Lady, Ana, Paula, Marcela y la persona que les habla, Daniel Telles. Vamos a hablar como primera medida de este módulo 1 de las bases de la inmunohematología y vamos a hablar de esos principios que va a incorporar toda esta gran ciencia que es la inmunohematología. Entonces, acompáñenos en esta nueva versión del diplomado de inmunohematología de la Universidad de Antioquia y Hemociencia. Con él empezó todo. Este es el doctor Carl Steiner, médico, de 1868 a 1943, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1930 por ese descubrimiento de los sistemas de grupo sanguíneo, haciendo el análisis con los sueros y glóbulos rojos de personas, descubrió esa incompatibilidad y ese primer grupo sanguíneo ABO que hoy sigue siendo el más importante en la medicina transfusional y el que nos otorga realmente las compatibilidades más importantes frente a lo que son los sistemas de grupo sanguíneo. Entonces, este es el homenaje merecido para el doctor Carl Steiner, que es el padre de la inmunohematología. Vamos a mirar un poco de las ciencias que tienen esta inmunohematología involucrada. Primero, dentro de las ciencias vamos a encontrar la inmunología, como también vamos a encontrar la hematología y vamos a encontrar también la genética y la biología molecular, como también vamos a encontrar a la bioquímica incorporada dentro de esta gran ciencia de la inmunohematología. Y ya vamos a ir revisando el porqué de cada una de estas ciencias. Vamos a ir comenzando con la ciencia de la inmunología. Recuerden que la ciencia de la inmunología es la ciencia que estudia la inmunidad, la cual está determinada por los eventos celulares y moleculares que ocurren en un organismo después de la exposición a microorganismos u otras moléculas extrañas, y tendremos obviamente varios órganos relacionados con este sistema inmune. Y este sistema inmune nos va a apoyar no solamente en el tema de la defensa frente a microorganismos, sino frente a esa transfusión sanguínea, generándose obviamente moléculas extrañas al organismo que puede llegar a generar la formación de estos tipos de anticuerpos que van direccionados a destruir esa célula que presenta el antígeno correspondiente. Dentro de la inmunidad, pues es importante recordar abrir un poco estos archivos de nuestras mentes sobre la inmunidad innata y sobre la inmunidad adaptativa. Vamos a encontrar que la inmunidad innata va a tener primero que todo nuestras barreras epiteliales, como también algunos elementos celulares como los fagocitos, las células dendríticas, las células natural killer, que nos permiten como ser nuestra primera barrera frente a microorganismos extraños. También va a tener un punto importante todas estas proteínas de complemento, que son los que van a atacar en horas después de una infección, en horas después de una transfusión. Esto va a dar una memoria, no una extensión de la memoria, no va a tener memoria esta inmunidad innata, va a atacar solamente al microorganismo, va a ser inespecífico, y esas son algunas de las opciones que tiene esta inmunidad innata. La inmunidad adaptativa va a tener una memoria, va a tener alguna especificidad, va a ser específica esta inmunidad adaptativa ya con los linfocitos B, los linfocitos T. Van a ser estos linfocitos B que van a generar estas células plasmáticas y posteriormente los anticuerpos, y los linfocitos T que van a ser estas células efectoras que van a generar esta eliminación del microorganismo en el momento que se requiera. La inmunidad adaptativa entonces va a estar relacionada también con la inmunidad humoral y la inmunidad celular, dependiendo del tipo de linfocito que se presente en cada uno de los momentos. Los microorganismos, por ejemplo, extracelulares y algunos,
algunos microorganismos incorporados también en este esquema van a dar la posibilidad de la inmunidad humoral frente a lo que es la posibilidad de trabajo que tiene el linfocito B con la formación posterior de los anticuerpos una vez ese linfocito B se haya diferenciado. Anticuerpo secretado va a ser el directo, el responsable del marcaje de este microorganismo y posteriormente la eliminación del mismo por medio de bien sea de la activación de las proteínas del complemento como también la posibilidad del marcaje como opsonización frente a los elementos fagocíticos o las células fagocíticas que pueden llegarse a presentar. Estas funciones van a ser bloqueo de infección y elimina microbios extracelulares de acuerdo a la inmunidad humoral. La inmunidad celular van a ser aquí los linfocitos, tanto T cooperador como T citotóxico, los que van a ir activando estos macrófagos para poder ir eliminando cada uno de estos microorganismos que van afectando estas células. Vamos a tener también estas funciones como fagocitos activados que matan a los microbios o mata las células infectadas y elimina reservorios de la infección. Estos son uno de los puntos de la inmunidad adaptativa. Dentro de lo que vamos a nosotros a revisar, obviamente, es la inmunidad humoral, esa formación de los anticuerpos después de las transfusiones sanguíneas o de las gestaciones que se puedan llegar a presentar en el individuo que estamos analizando como paciente. Vamos a tener también ese sistema de complemento como esa cascada bioquímica que ataca la membrana de las células extrañas y está formado por más de 20 proteínas. Vamos a tener diferentes formas en las cuales se va a activar ese complemento, bien sea por la vía clásica, la vía de la manosa o la vía alternativa. Estas son opciones en las cuales podemos llegar a tener esta activación del sistema de complemento, llegando a la cascada completa del complejo de ataque a membrana, pasando por un componente muy importante que es el componente C3, que es el que va a orientar si realmente va a continuar una cascada de complemento hasta la lisis celular o si va a generarse procesos de opsonización y los procesos de inflamación con las anafilotoxinas. La que vamos a revisar mucho más detenidamente en todo el contexto de este diplomado va a ser esta vía clásica, donde nos va a permitir como demostrar esa unión antígeno-anticuerpo y la posterior activación de esta cascada por medio del componente C1Q. También es importante mencionar que cada una de estas formas de activación del sistema de complemento va a generar el recubrimiento de estas células inflamatorias a las anafilotoxinas, las opsonizaciones o la eliminación de los patógenos, que serían la forma en la cual se representa físicamente la activación de ese complemento. Vamos a tener también la respuesta primaria y secundaria, una respuesta primaria donde va a haber anticuerpos tipo IgM, donde apenas se va diferenciando este linfocito B, va a haber una baja afinidad por el antígeno, un bajo nivel de hipermutación somática y una respuesta que está entre 7 a 10 días posterior a la infección. Y una respuesta secundaria donde ya tenemos un linfocito B de memoria, donde fácilmente se producen anticuerpos, ya no de gran cantidad de IgM, sino de IgG, IgA o IgE, dependiendo de la formación del mismo, que va a contar con una alta afinidad por el antígeno, un alto nivel de hipermutación somática y una respuesta entre 24 y 48 horas mucho más agresiva, con mayores títulos frente a lo que fue la respuesta primaria que se encontró frente al microbio. Esto es lo que ocurre también entonces frente a las transfusiones y frente a las diferentes exposiciones a microbios, donde viene un antígeno A que va a generar una primera respuesta que va a ser de tipo IgM. Posteriormente esta IgM va a bajar el título y viene otro antígeno, por ejemplo,
que es el B, y va a formar su propia línea de formación de anticuerpos. En este caso, de nuevo, el antígeno, la inmunoglobulina tipo IgM es la que va a representar esta primera respuesta, pero si el antígeno A acompaña al antígeno B, ya existe una respuesta secundaria donde vamos a encontrar tanto IgG como IgA en esa respuesta secundaria a ese nuevo estímulo. Aquí es donde vemos obviamente estos títulos altos que se pueden representar por la exposición a un antígeno ya reconocido en un linfocito B de memoria, que es lo que ocurre también en nuestras transfusiones, obviamente también en las infecciones que puede llegarse a presentar en nuestro organismo. Bueno, hasta ahí un breve repaso con todas las células, con todo lo que significa los componentes de la inmunología, apoyando este esquema dentro de la inmunohematología y sobre todo asociado frente a la transfusión por el hecho de las transfusiones anteriores, las gestaciones anteriores, como un estímulo antigénico para la formación de esos anticuerpos. Y no olvidar obviamente que están las inmunoglobulinas IgG, las IgM, las IgE, las IgD, ¿sí? Y las IgA, que son inmunoglobulinas que pueden estar asociadas obviamente a cada una frente al esquema inmunohematológico, sobre todo cuando estamos hablando de la IgG, IgM e IgA, son las que más se van a asociar. La IgE normalmente se asociará en la medicina transfusional frente a los problemas alérgicos que pueden llegar a presentarse en los pacientes, y lo que es la IgD pues realmente es solamente un marcador de evolución o de maduración frente a los linfocitos. Vamos a mirar entonces la otra ciencia rápidamente. Vamos a mirar la hematología, ciencia que se encarga del estudio de los elementos de la sangre y sus precursores, así como de los trastornos estructurales y bioquímicos que puedan conducir a una patología. Esa es la definición de la ciencia de la inmunohematología, que es la que acompaña pues muy de cerca a la inmunohematología. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de estos elementos formes de la sangre y cuáles son esos trastornos que pueden llegarse a presentar con ellos. Ahora vamos a recordar un poco los elementos celulares que se van a encontrar en la sangre, como el glóbulo rojo, la plaqueta y el glóbulo blanco, que van a ser los protagonistas en este caso frente a la ciencia de la hematología. Vamos a mirar rápidamente este glóbulo rojo. También denominados hematíes o eritrocitos, son el 45% del volumen sanguíneo total. Se forman en la médula ósea a partir de precursores bajo el estímulo de la eritropoyetina, una hormona renal. La vida media de los eritrocitos es de 120 días y la hemoglobina, que es el pigmento rico en hierro cuya función primaria es el almacenamiento y el transporte de oxígeno, es lo que ellos transportan para poder garantizar esa oxigenación que tanto requiere nuestro organismo. Su formación obviamente está diseñada frente a este esquema de eritropoyesis, donde parte de estas células las vamos a encontrar en médula ósea y parte de estas células las vamos a encontrar en sangre periférica, donde ocurre toda la formación de los eritrocitos, donde está la eritropoyetina como regulador primario, donde está la diferenciación celular, los receptores de membrana, y donde está el requerimiento de hierro, vitamina B12 y ácido fólico para la formación de estas células. Las anemias son las patologías más asociadas realmente hacia la disminución de los glóbulos rojos o del recuento de glóbulos rojos en sangre periférica. Entonces vamos a tener anemias por deficiencia de vitamina B12, anemia por deficiencia de ácido fólico, anemia ferropénica, anemia por enfermedad crónica, anemia hemolítica, anemia drepanocítica o talasemia, que son algunas de las patologías asociadas que requerirán en algún momento un soporte transfusional por requerir obviamente parte de la oxigenación que ya no presenta por la disminución de los glóbulos y además una disminución de esa hemoglobina, por ende una disminución en el transporte de oxígeno. Otra de las células que vamos a tener son los glóbulos blancos, también denominados leucocitos. Son una familia de células como granulocitos, linfocitos y monocitos producidos en la médula ósea
y en el sistema linfático, cuya principal función es la defensa inmune. Este ocupan en menos del 1% del volumen sanguíneo total, que es una de las franjas que vemos en el momento de la centrifugación de las células, esa franja blanquecina que vamos a tener, son nuestros glóbulos blancos, y las patologías, bueno, digamos que ya es asociado directamente a ese sistema inmunológico que ya vimos, donde están todos estos fagocitos, donde están estos linfocitos, aquí los vamos a encontrar obviamente asociados, y lo que vemos acá son solamente los granulocitos como neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Vamos a encontrar algunas patologías que pueden estar asociadas frente a el glóbulo blanco, que son la leucemia, los linfomas, el mieloma múltiple y los síndromes mielodisplásicos, que pueden llegar a generar dificultades frente a los pacientes que la sufren. Las plaquetas, otra de las células obviamente importantes frente a los procesos de hematología, son fragmentos pequeños del citoplasma de megacarocitos. Contienen una serie de enzimas y de sustancias químicas que participan en el proceso de la coagulación y de la formación inicial del trombo, tapón plaquetario temporal, y el proceso de coagulación que resulta en la formación del coágulo de fibrina, tapón o trombo permanente dentro del proceso de la activación de estas plaquetas. Son los elementos formes más pequeños que tenemos en nuestra circulación y cumplen obviamente esta función tan importante como es el proceso de coagulación, pero también tienen otras funciones complementarias como parte de los receptores de ciertos microorganismos, y además frente a ese aviso al sistema inmunológico para lo que es el ataque a esos microorganismos que están encontrándose, además de ser unos vigilantes constantes del mantenimiento de nuestros epitelios para generar o que no se genere una pérdida de la sangre por medio de ellos. Las patologías que pueden tener estas plaquetas obviamente pueden ser púrpura trombocitopénica idiopática, trombocitopenia primaria, púrpura trombocitopénica trombótica, trombocitosis o hemofilia, que son algunas de las opciones que se tienen frente a este otro elemento forme de la hematología, que es estudiado por la hematología y que obviamente hace parte también de la inmunohematología. Es importante aquí mencionar que dentro de todos estos elementos formes existen ramas de la inmunohematología, rama de la inmunohematología eritrocitaria, rama de la inmunohematología plaquetaria, rama de la inmunohematología granulocitaria. Cada uno de ellos asociados a esa transfusión directa de cada uno de estos componentes, bien sea los glóbulos rojos, bien sea las plaquetas o bien sea los granulocitos, direccionados a cada uno frente a ciertas patologías y direccionado a cada uno frente a ciertos requerimientos de nuestros pacientes. Ahora bien, vamos a otra ciencia que ya vimos, digamos, el compuesto más grande que tiene la inmunohematología, que es la inmunología y la hematología. Ahora vamos a otra ciencia que no está tan directamente en el nombre de la inmunohematología, pero que sí hay una relación directa frente a lo que significa nuestro proceso de formación de los antígenos eritrocitarios, plaquetarios o granulocitarios. En este caso estaríamos hablando de la genética. La genética es la base de todo, entonces vamos a tener una ciencia que estudia el material genético, su transmisión y su distribución a través de las generaciones. Vamos a tener que el genoma humano, que consiste de DNA y proteínas asociadas, está organizado en estructuras nucleares llamadas cromosomas, encontrándose en el núcleo de las células del individuo y representando el conjunto completo de instrucciones para hacer un nuevo organismo. Ahí tenemos nuestros cromosomas, 22 pares iguales y el par sexual. Vamos a tener obviamente de aquí sale el material genético con nuestro DNA. Recuerden que está súper enrollado ese DNA en cada uno de nuestros cromosomas, y esas cuatro bases de toda nuestra vida, cuatro pilares de nuestra vida, cuatro bases genéticas son las responsables de la formación de esas proteínas, de esos aminoácidos y posteriormente de esas proteínas para la formación del individuo que somos. Entonces aquí lo ven, lo que es el cromosoma con todo su DNA totalmente envuelto en estos brazos que tiene el cromosoma,
y aquí vemos los segmentos de DNA. Cada segmento que tiene ya estudiado se ha definido como gen, y ahí vamos a guardar el material genético que se reconoce para la formación de cierta proteína a este cromosoma. Este es nuestro DNA, ya donde vamos a tener lo que son nuestros 4 pilares, esas bases nitrogenadas, donde está adenina, citosina, timina y guanina, generando esa formación de la doble hélice y dando obviamente el material genético para poderlo posteriormente interpretar. Y esta interpretación de este material genético que vemos acá con el DNA, teniendo en cuenta una formación con un fosfato, ¿sí? Y además con una base nitrogenada y posteriormente formando el nucleótido aquí con lo que es el fosfato y el azúcar, vamos a tener el nucleótido completo, y con eso vamos formando lo que es estos aminoácidos y posteriormente la proteína como tal. Siempre vamos a tener necesidad de ir involucrando a su compañero, en otras palabras, el traductor de la información genética que tenemos en el DNA lo hace el ARN, que es el responsable de llevar esa información que está en el núcleo de las células hacia el citoplasma para la formación en los ribosomas de ese tipo de proteínas. Vamos a tener entonces un cambio estructural, va a haber una sola hélice para poder hacer sus, digamos, parejas frente a lo que es la distribución de ese material genético que tiene ese ADN, y copiarlo y posteriormente llevarlo al ribosoma para la formación de las proteínas. En este cambio ya no habrá, en este caso, una timina, sino que se cambia por un uracilo frente a lo que significa el ARN o el ácido ribonucleico, frente a lo que tenía el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Entonces vamos a tener que el ARN ya va a desplazar, dependiendo, contando con cada uno de sus formas de ARN, en este caso el mensajero y el de transcripción, va a generar la formación de esa síntesis de proteína por medio de estas ribosomas, y se va dando la posibilidad de la formación de esa proteína, que es al final lo que vamos a ver también en nuestra célula y lo que somos como organismo vivo. Vamos a hacer un conjunto de proteínas y vamos a encontrar en nuestros glóbulos rojos de esta manera también lo que es estas proteínas que se van a asociar o van a estar asociadas a nuestra membrana eritrocitaria. En este caso es el ejemplo del gen DAFI, ¿sí? Donde hay una sola mutación en el DNA de una guanina por una adenina, que son los que llegan a codificar diferentes aminoácidos, en este caso la glicina en la posición 42 con el codón GGT, y un codón que tiene una diferencia, en este caso la guanina por la adenina, GAT, va a ser el ácido aspartico, y ese es el cambio que va a formar en la proteína un DAFI A diferente a un DAFI B. Entonces, pequeñas mutaciones en la estructura de los alelos, de lo que ya está en el material genético de estos alelos, puede llegar a formar un antígeno totalmente diferente, como lo vemos en este caso. Entonces, un solo cambio de aminoácido, un solo cambio de una base nitrogenada genera antígenos diferentes, y por eso es que se habla de que los antígenos del sistema de grupo sanguíneo son polimorfismos. Por lo tanto, tenemos una gran variedad de genes, una producción de un gran número de proteínas distintas, infinitas mezclas de antígenos en las células y polimorfismos, que son antígenos distintos que se pueden llegar a presentar por medio de estas configuraciones que se pueden armar genéticamente. Vamos a tener una actualización dentro de los sistemas de grupo sanguíneo y reconocer obviamente que ya hay una asignación cromosómica para ellos. Por ejemplo,
Hay 6 sistemas de grupo sanguíneo para el cromosoma número 1 que son codificados tanto del brazo corto como del brazo largo de este cromosoma número 1. Hay 2 sistemas de grupo sanguíneo codificados en el cromosoma número 2. Hay un sistema de grupo sanguíneo codificado en el cromosoma número 3. Hay 2 sistemas de grupo sanguíneo codificados en el número 4. Hay 5 sistemas de grupo sanguíneo codificados en el cromosoma número 6. Y el último de los sistemas incorporados es el sistema M, que ya lo veremos también. 3 sistemas de grupo sanguíneo incorporados en el cromosoma 7, 3 sistemas de grupo sanguíneo incorporados en el cromosoma 9, 3 sistemas de grupo sanguíneo incorporados en el cromosoma 11, un sistema de grupo sanguíneo incorporado en el cromosoma 12, 2 sistemas de grupo sanguíneo también incorporados en el cromosoma 13, también como último de los que ya se han incorporado al sistema es el sistema PEL, un sistema de grupo sanguíneo como el John Milton Hagen en el cromosoma 15, un sistema de grupo sanguíneo como el ABCC1 en el cromosoma 16, que es este es el último sistema de grupo sanguíneo incorporado dentro de la ISBT por los estudios tanto moleculares como serológicos como bioquímicos realizados, y un sistema de grupo sanguíneo en el cromosoma número 18, un sistema de grupo sanguíneo en el cromosoma número 17, un sistema de grupo sanguíneo en el cromosoma 20, que es el CANO, 7 sistemas de grupo sanguíneo en el cromosoma 19, incorporados también los otros de los últimos que se han dado, que es el CTL2 y el MAM, y 2 sistemas de grupo sanguíneo en el cromosoma 22. En total, 18 cromosomas con 345 antígenos y con 48 genes que están incorporados en la actualización de todos estos sistemas de grupo sanguíneo e incorporados frente a nuestra membrana eritrocitaria y que vienen de la información que se recopilan en estos cromosomas o en esta base genética del individuo. Entonces, esa sería nuestra participación: reconocer lo que es la inmunología, reconocer lo que es la hematología y mirar que los antígenos que nos acompañan en nuestros glóbulos rojos y que son los grandes protagonistas para los procesos de la inmunización y posteriormente de las reacciones hemolíticas y de las enfermedades hemolíticas de recién nacido, de los rechazos a trasplantes, son antígenos que están ahí por una función direccionada en nuestro glóbulo rojo, que es las funciones bioquímicas, que es lo que vamos a ver a continuación, pero además están ahí también por una formación genética donde están los cromosomas dándonos la información direccionada hacia la formación de esas proteínas en las membranas, tanto de los glóbulos rojos como de los granulocitos, como también de las plaquetas. La última ciencia que incorpora la inmunohematología es la bioquímica. Entonces, esta ciencia estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, y estudia los antígenos como estructuras reactivas insertas en la membrana eritrocitaria. Entonces, vamos a dejar de ver el glóbulo rojo de esta manera y vamos a empezar a verlo de esta manera, donde vamos a encontrar ciertas estructuras que sobrepasan la membrana, y estas estructuras que sobrepasan la membrana son nuestros antígenos. Sin embargo, estas estructuras que sobrepasan también tienen una función, en algunos casos estructural, algo de función frente a la membrana eritrocitaria, y es el punto en el cual pues, nos permite reconocer que definitivamente no vamos a encontrar un reemplazo a la transfusión sanguínea teniendo un diseño tan llamativo frente a lo que es la membrana eritrocitaria con todos estos antígenos producidos en su estructura y con funcionalidades totalmente direccionadas a generar esa función principal que es el transporte de oxígeno y que se haga con el mejor rendimiento y la mejor eficacia frente a lo que puede presentar el glóbulo rojo. Algunas funcionalidades en este artículo del Boxanguini y del Dr. Anste, pues vamos a tener, por ejemplo, que la banda 3, que es el sistema Diego, es transporte de aniones, por ejemplo.
Vamos a tener la glicoforina A y B como facilidades en el ensamblaje con la banda 3. Vamos a tener transportes de gas neutral, por ejemplo. Vamos a tener receptores de quimioquinas o de citoquinas, endopeptidasas de zinc, transportadores de urea. Entonces hay diferentes funciones que cada uno de los sistemas de grupo sanguíneo presentan. El hecho de que, por ejemplo, existan algunas células que no exhiban ninguno de los antígenos, pues puede llegar a deformaciones en la estructura de la membrana eritrocitaria, como por ejemplo lo que ocurre con una ausencia total del Diego, del antígeno Diego, del sistema Diego. Puede llegar a presentar lo que es la esferocitosis hereditaria, como parte de la pérdida de la estructura de la membrana eritrocitaria del glóbulo rojo. Como también puede presentarse en el Herbig eliptocitosis, como puede presentarse en la pérdida del RHAG, que es del sistema RH, que es precursor del sistema RH. Vamos a tener un RH nulo, lo mismo que la pérdida del RH, pues también es un RH nulo con estomatocitosis hereditaria. Vamos a tener también algunas que pueden llegar a presentar ausencia total, pero que pueden no generar ninguna lesión en la membrana eritrocitaria, como el casero, como el fenotipo casero. Entonces están muy direccionadas la aparición o la presencia del antígeno en la membrana eritrocitaria con la formación o la estructura de ese glóbulo rojo. Y pues obviamente direccionado también hacia la funcionalidad que tiene sobre la membrana eritrocitaria y que, como ya les comenté, es parte de lo que estudia esta bioquímica. Entonces vamos a tener cada uno de estos antígenos que pueden llegar a presentar ciertas dificultades o defectos en su presencia. Entonces hay hipótesis en las cuales pueden presentarse, por ejemplo, que la pérdida de ciertas proteínas. Estas proteínas pueden ser integrales o periféricas. En este caso, las integrales son las que van a pasar por la membrana eritrocitaria y las periféricas son las que están por fuera de la membrana eritrocitaria, que normalmente son proteínas que van a ser ancladas por las proteínas integrales, ¿sí? Sirven de anclaje y además son las que dan la estructura u esa forma de ese glóbulo rojo. Entonces, por ejemplo, pérdidas verticales o defectos verticales, por ejemplo, como deficiencias en la espectina, en la anquirina o en la proteína de la banda 3, que son proteínas importantes en este esquema, pueden generar desestabilización en esa bicapa fosfolipídica, pueden generar formación de microvesículas y hacen, por ejemplo, una pérdida de la membrana o de la superficie, generando esferocitosis en este caso para este defecto. Como también pueden haber defectos horizontales que hacen que haya pérdida de la integridad del citoesqueleto del glóbulo rojo, y esa pérdida de la integridad pues hace una desestabilización que puede llegar a eliptocitosis o fragmentación de la membrana eritrocitaria. Uno de los puntos claves del estudio hoy de toda esta inmunohematología es comprender lo que vamos a tener, por ejemplo, con los sistemas de grupo sanguíneo. ¿Qué vamos a tener con estos sistemas de grupo sanguíneo? Pues obviamente todo lo que hemos visto frente a la inmunología, la hematología y lo que es la genética y la bioquímica, pues nos ha permitido llegar a construir nuestro diagrama de antígenos eritrocitarios y también nuestro diagrama de antígenos granulocitarios y plaquetarios. Lo que pasa es que el eritrocito es más estudiado porque es el más transfundido y además porque el gran componente que es en la sangre pues genera mayores dificultades que de pronto los otros dos. Sin embargo, no podemos dejar de escapar a las plaquetas y a los granulocitos como punto importante también para verificar y anclar esta formación de la inmunohematología. Hay 43 sistemas de grupo sanguíneo que hoy en día están reconocidos por la ISBT, y eso se ha dado gracias a las nuevas tecnologías
que producen los descubrimientos de las bases moleculares, esa base genética, reconocer cuál es el gen, cuál es el cromosoma, dónde está el gen que está codificando dicha proteína, pues es el punto que nos ha permitido como rediseñar o reubicar, mejor dicho, algunos antígenos que formaban parte de colecciones y series que hoy constituyen a estos sistemas de grupo sanguíneo, que ha sido parte de los últimos sistemas de grupo sanguíneo del 2020 y 2021, tanto lo que ha sido el SID, el CTL2, el PEL, el MAM, el EM y el ABCC1. Bueno, hasta el EM, el ABCC1 es nuevo, pero estos 5 SID, CTL2, PEL, MAM y EM antes estaban en otra distribución distinta a estos sistemas, eran parte de colecciones o series y hoy hacen parte de los sistemas. Entonces pueden haber antígenos reconocidos por muchos años atrás que hoy por estos advenimientos de las nuevas eras, de las nuevas secuenciaciones y la era molecular nos ha permitido realmente incorporarlos como parte de nuestros sistemas de grupo sanguíneo. Por eso hemos dividido esta era serológica y esta era molecular, porque el impacto de la era molecular desde el 2010 hasta la actualidad ha sido bien importante, como ustedes ven ahí. Creo que se ha demostrado menos o se ha demostrado más antígenos convertidos en sistemas de grupo sanguíneo con la era molecular que en más o menos 110 años de la era serológica como tal. Hay muchos que van a estar distribuidos en la membrana eritrocitaria como carbohidratos, proteínas de membrana de un único paso, proteínas de membrana de múltiples pasos, proteínas enlazadas al glucosil fosfatinoinositol y proteínas absorbidas desde el plasma. Son algunas de las opciones que vamos a tener frente a la forma en la cual se presentan estos antígenos en la membrana eritrocitaria. Entonces aquí están los últimos 7 sistemas de grupo sanguíneo que se han reconocido desde el 2018 hasta la actualidad. Como les comenté, pues aquí está toda la distribución y los polimorfismos que pueden llegar a presentar esos 43 sistemas con 345 antígenos y 18 cromosomas involucrados y 48 genes involucrados. Vamos a tener, por ejemplo, el más polimórfico, como es el sistema RH, seguido muy de cerca por el sistema MNS, después con el sistema Kell, posteriormente el sistema Lutheran, seguidos del Diego, seguidos del Cromer, Herbich, el Donbrock, el Ciana, lo que es el Indian, y así sucesivamente cada uno de los sistemas de grupo sanguíneo con sus correspondientes antígenos incorporados. Es más, parte de lo que se analizó en este mitad de año 2021 fue el hecho de la inclusión de más antígenos del sistema RH, un antígeno nuevo, como también un antígeno nuevo del sistema Diego. Todavía no es solamente incorporar nuevos sistemas, sino que se pueden ir incorporando nuevos antígenos a los sistemas ya existentes. Entonces, en ese caso, la ISBT acepta la existencia de 43 sistemas de grupo sanguíneo que encierran 345 antígenos, 5 colecciones que encierran 14 antígenos, series de baja incidencia que encierran 16 antígenos, series de alta incidencia 901 que encierran 3 antígenos, que son en total 18 cromosomas que están incorporados en este mundo de la formación de estos antígenos eritrocitarios en 48 genes que realmente representan la formación de los mismos, para formar en total 378 antígenos eritrocitarios entre sistemas, colecciones y series de baja incidencia y de alta incidencia. Recordar que todos estos antígenos tienen capacidad inmunogénica e inducen anticuerpos, pero que no todos los anticuerpos son clínicamente significativos porque no todos poseen capacidad hemolítica la capacidad de poder generar alguna destrucción de las membranas eritrocitarias.
Entonces ya se reconoce que todos estos antígenos no son hemolíticos, que hay algunos que son clínicamente significativos, pero que la mayoría no lo son. Los que son clínicamente significativos son los que van a generar reacciones transfusionales por el hecho de una transfusión sanguínea o enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido por incompatibilidad materno-fetal o rechazo de trasplante de órganos o células progenitoras en el caso de la formación de estos anticuerpos. Es uno de los puntos claves de esta actualización que les realizamos hoy en este diplomado. Entonces aquí lo van a ver también en un esquema diferente, hecho por nosotros, donde vamos a tener diferentes presentaciones de estos antígenos, bien sea como proteínas de un único paso, con todos estos antígenos involucrados, bien sea con una proteína de un único paso con la región N-terminal en la superficie, en la parte extracelular, y la carboxilo-terminal en el interior, o la amino-terminal en el caso de la otra proteína de un único paso. En el caso de esta, solamente el KEL y el BEL son los representantes, mientras que los demás están direccionados frente a la porción amino-terminal en la parte extracelular. Y estos son los de carbohidratos. Aquí el ABO, el P1, el H, el Lewis, el I, el Forsman, el Globosa y el CID son algunas de las opciones que tenemos en la parte de carbohidratos. Y en las proteínas de múltiples pasos, pues vamos a tener la gran mayoría dada por esta expresión de proteínas de múltiples pasos con las regiones amino y carboxilo en la parte intracelular, mientras que solamente un ejemplo como el DAFI en la expresión de una región amino y carboxilo terminal, amino terminal extracelular y carboxilo terminal en la parte intracelular. Vamos a tener también una forma también de presentarse de los sistemas de grupo sanguíneo, que vamos a tener lo que es la formación de esta estructura, y esta formación nos va a permitir enrolar lo que es otros sistemas de grupo sanguíneo, que son estos, que son el John Milton Hagen, el Donbrock, el Cartwright, el Cromer, el Cano, el CD59 y el M, que son esta proteína que va a ser diseñada en la parte extracelular. Y uno que es huérfano es el Chido-Rogers, ¿sí? Que en este caso vamos a encontrarlo absorbido desde el plasma hacia la membrana eritrocitaria. Esas son las formas en las cuales encontramos estos sistemas de grupo sanguíneo, que es igual a lo que encontramos en esta estructura, ¿sí?, que les he mostrado acá. Entonces vamos a tener proteínas de único paso, proteínas de múltiples pasos, proteínas absorbidas desde el plasma, proteínas enlazadas al glicosilfosfatinoxitol y carbohidratos. Grupos sanguíneos eritrocitarios, entonces la ISBT, estos van a ser algunas clasificaciones que vamos a encontrar en la ISBT, que es ese comité o esa asociación en la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, que nos ha permitido como organizar todos los antígenos y descubrimientos que realiza el mundo frente a lo que son los antígenos eritrocitarios. Los grupos sanguíneos eritrocitarios van a dividirse entonces en sistemas, que su definición va a ser constituidos por uno o más antígenos controlados por un solo gen, o por dos o más genes muy próximos entre sí, con la posibilidad de una recombinación genética entre ellas que sea baja. Las colecciones, que son otro de las formas en las cuales vamos a encontrar estas clasificaciones en la ISBT, son antígenos relacionados entre sí por sus características serológicas, bioquímicas o genéticas, pero que no cumplen con todos los criterios necesarios para su clasificación dentro de un sistema. Y las series, que son la serie 700 o la serie 901, que en la serie 700 son antígenos de baja incidencia, inferior al 1% en la población, que no cumplen con los criterios para una inclusión en una colección o en un sistema. Y la serie 901 son antígenos de alta incidencia, superior al 90%, pero que no cumplen con los criterios para su inclusión en una colección o en un sistema.
Los criterios para ser parte de un sistema de grupo sanguíneo entonces tendrá que ser la primera medida serológica. El antígeno es reconocido por un haloanticuerpo detectado en un ser humano, entonces ya ese es el primer criterio, serológico. El haloanticuerpo tiene que existir. El antígeno, posteriormente ya vienen algunos criterios genéticos. El antígeno se hereda y se transmite de una a otra generación. El gen que codifica para el alelo responsable de este antígeno ha sido identificado y secuenciado, que es uno de los puntos por los cuales muchos de los sistemas de grupo sanguíneo se han involucrado en esta nueva etapa molecular, en esta nueva era molecular, por este advenimiento de nuevas formas de secuenciar y nuevas formas de identificar esos genes. Se conoce su localización cromosómica. Este gen es distinto de otros genes conocidos responsables de alelos que forman otros sistemas de grupo sanguíneo. Entonces, estos son los 5 criterios que normalmente vamos a manejar o se van a manejar en el esquema de la presencia o la posibilidad de incorporar nuevos sistemas de grupo sanguíneo. Ahora vamos a mirar, estas son las tablas que tiene la ISBT con los últimos 43 sistemas de grupo sanguíneo, donde ustedes ven el número que va en orden ascendente y que va incorporándose de acuerdo a la cantidad de antígenos, a la cantidad de sistemas que vayan descubriéndose. En este caso están los 43 sistemas, el nombre del sistema, el símbolo del sistema, el nombre del gen responsable de la formación de esta proteína, lo que son los números de antígenos involucrados en cada uno de estos sistemas de grupo sanguíneo, la localización cromosómica y el clúster que representa, o si en el caso de representarse con algún clúster. Ahí están los 43 sistemas de grupo sanguíneo que hasta hoy pues son reconocidos por la ISBT. Y esta es la tabla de las colecciones. En este caso la colección es estos 14 antígenos que se representan, y las series, que son las series 700, ¿sí? Que en este caso por lo menos se ha retirado en este 2021 el Cataguir, que hoy pertenece al sistema RHAG como parte de los antígenos por el reconocimiento de sus bases genéticas y esa forma en la cual pudieron secuenciar ese gen del Cataguir. Ahora en la serie 901, entonces ya todos estos han venido desapareciendo porque se han convertido en sistemas de grupo sanguíneo como el EM, que fue sistema de grupo sanguíneo en estos últimos años, el SID, que también fue sistema de grupo sanguíneo en los últimos años, el PEL y el MAB, dejando a la serie de alta incidencia 901 con solamente el ANWJ, el APTI y el LKE, que son los antígenos que incorporan hoy esos antígenos de alta incidencia, y dejando a la serie 700 solamente con los demás antígenos, 16 en total, generando la redistribución del Cataguir. Bueno, ¿cuáles son los criterios entonces para inclusión de un nuevo antígeno a un sistema establecido? Ya vimos los criterios que tiene la ISBT para incluir lo que son los nuevos sistemas de grupo sanguíneo que se van hallando, mientras que los criterios para inclusión de un nuevo antígeno a un sistema establecido, por ejemplo lo que ocurrió con el Cataguir, que pasa de ser una serie de baja incidencia a ser un antígeno de un sistema de grupo sanguíneo, pues tiene que llenar ciertos requisitos. Todos los antígenos a los que les haya otorgado un número ISBT deben haber demostrado ser heredados y se debe cumplir al menos uno de los siguientes 4 criterios para volverse un antígeno de un sistema establecido: una relación antitética entre un nuevo antígeno y uno ya asignado al sistema, la demostración de que la expresión del antígeno está asociada con una variación en la secuencia de nucleótidos del gen que controla el sistema, evidencia a partir de un análisis de vinculación de datos familiares de que el alelo controlador es probablemente una forma
recientemente reconocida del gen pertinente y que respalda información serológica y bioquímica. Demostración de que un antígeno se encuentra en una proteína o glucoproteína que transporta otros antígenos y pertenecen al sistema. Sin embargo, debe recordarse que esto podría resultar en la modificación posttraduccional de un producto génico como la glicosilación y que no apoyaría la inclusión dentro del sistema. Entonces, cualquiera de estas 4 opciones que se tienen o criterios que se tienen para incluir un antígeno en un sistema podría ser una opción para poderlo catalogar de una clasificación a otra, en este caso dentro de un sistema de grupos sanguíneos. También existen criterios para la inclusión de la colección, entonces existen criterios para los sistemas, existen criterios para lo que son la inclusión de los antígenos en sistemas ya establecidos y criterios para inclusión en colecciones. Una colección debe contener 2 o más antígenos que están relacionados serológica, bioquímica y genéticamente, pero que no cumplen con los criterios requeridos para el estado del sistema. Entonces vamos a tener también criterios para inclusión a series 700 por ejemplo, con una incidencia menor al 1% en la mayoría de las poblaciones evaluadas. Vamos a tener la distinción de todos los demás antígenos de baja incidencia numerados en la serie 700, así como lo de los sistemas, colecciones de grupos sanguíneos, que no pueden haber, obviamente, que no puede ser la misma. Entonces, demostración de herencia a través de al menos 2 generaciones, ahí ya empieza un estudio genético en familia, que son los 2 criterios que tiene el antígeno para incluirse en las series. En la serie 901 ya va a ser una incidencia mayor del 90% en la mayoría de las poblaciones. Lo mismo, distinción de todas las demás especificidades de alta incidencia numeradas y demostración de que el antígeno carece de los glóbulos rojos de al menos en 2 hermanos, es decir, que el fenotipo negativo está determinado genéticamente, o sea que también haya una demostración de la herencia en 2 generaciones, pero evaluando obviamente la ausencia de ese antígeno de alta incidencia en esos 2 hermanos. Vamos a tener también, los criterios son los puntos claves que tiene este comité de la ISBT, que es el comité que organiza toda esta información que va llegando, y también adicional maneja un tipo de nomenclatura. Este sistema normalmente de nomenclatura de la ISBT se ha venido utilizando dígitos para poder relacionar cada uno de estos sistemas de grupo sanguíneo que se involucran. Entonces el sistema se expresa con 3 dígitos, por ejemplo el sistema Kell es 006, el nombre del sistema Kell se abrevia con un símbolo como Kell. Cada antígeno perteneciente a un sistema se identifica con un número de 6 dígitos en los que los 3 primeros corresponden al sistema. Entonces, por ejemplo, el antígeno Kell sería 006, que es el Kell, y 001, que es en este caso el antígeno Kell. Alternativamente, el Kell puede escribirse como Kell1, que es una de las opciones que se tiene para poder orientar también lo que es la búsqueda en las diferentes referencias bibliográficas. ¿Sí? Los fenotipos se escriben empleando el símbolo con el que se abrevia el nombre del sistema seguido de 2 puntos y de la relación de antígenos presentes o ausentes con signos menos separados por comas, que son formas de las nomenclaturas que tiene la ISBT. Entonces, por ejemplo, un fenotipo chelano con KPA negativo, KPB positivo, homocigoto para KPB, por ejemplo, pues va a ser Kell negativo, o -1, ¿sí? 2 en el caso de ser chelano, que sería el segundo, -3 porque ya no va a estar el KPA, y 4 porque está el KPB. Entonces son formas en las cuales podemos también configurar las diferentes nomenclaturas que tiene la ISBT para asociar el fenotipo que vamos encontrando en nuestros pacientes. Los sistemas y los símbolos se escriben en itálica y los genes en cursiva, que son una de las reglas que tiene la nomenclatura para escribir estos sistemas de grupo sanguíneo. Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos. Vamos a tener por ejemplo la ABO, que es el 001.
el 001 del sistema es el A, el 002 es el B, el 003 es el A, B y el 004 sería el A1, por ejemplo, en el ABO. Entonces podemos también llamar cada uno de ellos por aparte. Uno de los ejemplos que tenemos acá es el DAFI, en este caso es el 008, y el DAFI A va a ser el 008001, ¿sí? O bien DAFI 1. Y en el caso del GKB, por ejemplo, va a ser el 009 o 002 con el GKB, en este caso, como parte del ejemplo, o GK2. Estos son algunas de las opciones de la nomenclatura que son importantes, obviamente, reconocerlas y pues que nos aporta o nos apoya el tener las diferentes tablas de los antígenos de la ISBT que están publicadas en la página de esa Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Entonces, esta sería la forma en la cual comenzamos nuestra explicación de todo este mundo de la inmunohematología, aportando las ciencias, aportando un poco de los criterios que tiene esta Sociedad Internacional de la Transfusión Sanguínea para ayudarnos a comprender estos sistemas, y pues espero que esta pequeña revisión haya sido del agrado de todos ustedes. Les dejo una frase que dice que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da, de Antonio Machado. Nos vemos pronto y estaremos en contacto para la próxima clase, que no se la pueden perder. Un gran abrazo para todos.